La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria y en estos programas donde ya llega fin de año y estamos en una especie de despedida de 2022 con muchísima información este año. Vamos a analizar un poco porque con el triunfo de Lula en América Latina va a haber una reconfiguración necesariamente de todo lo que es América del Sur y lo que puede impactar en la Argentina, pero también lo que pasó en la Argentina con un montón de cambios y demás. Y hemos convocado a un analista a quien nosotros respetamos mucho, hemos hablado varias oportunidades con él, estoy hablando de Eduardo Crespo, que es especialista en desarrollo económico, es máster y doctor en economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y tenemos el gusto nuevamente de que nos haya atendido. Eduardo, buenas tardes. Álvaro Torriglia y Sandra Sicaré te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Álvaro y Sandra. Muy bien, por suerte. Gracias por invitarme al programa. Gracias a vos. Gracias, Eduardo, por contestar. Bueno, la primera pregunta tenía que ver con la valoración que haces de lo que puede significar en materia económica y también de alguna manera política también el triunfo de Lula en Brasil, que está, bueno, a días de asumir. Bueno, en principio, digamos, el gran desafío de Lula es tratar de recuperar el crecimiento económico, que Brasil, digamos, desde por lo menos de 2014 no verifica. O sea, ha tenido algunos años de crecimiento positivo, pero digamos, si uno lo mide de 2010 para acá, el PIB per cápita, para poner un número, es más bajo que en 2010, es decir, el de hoy, ¿no? Y viene creciendo apenas por encima del crecimiento de la población. Es una economía estancada la brasileña. De modo, diría, uno de los desafíos principales es tratar de retomar el crecimiento. No va a ser nada simple. Lula ganó por muy poco margen, perdió en la mayor parte de los estados y, digamos, no tiene mayoría en el Congreso, entonces tendrá que hacer grandes alianzas políticas, digamos, para implementar políticas, grandes alianzas políticas para implementar, digamos, medidas que puedan revertir el cuadro, ¿no? Y después a esto se agrega que hay una serie de dispositivos colocados, digamos, durante el periodo Temer, especialmente como el techo de gasto público y demás, que son una dificultad importante para que se puedan implementar políticas que reviertan la situación. Ahora, todavía no es claro hacia dónde se va. Todo indica que el ministro de Economía va a ser Haddad, por lo menos él lo anunciado, que es un hombre, digamos, de la política, es un hombre que se supone que va a buscar justamente, va a funcionar como alguien que busca acuerdos, ¿no? Alguien que busca aproximarse a distintos sectores un poco para esto. Ahora, no va a ser nada sencillo. Diría que justamente Lula llega, no diría con las manos atadas, pero digamos con muchas dificultades, ¿no? Y en el plano político, creo que el principal desafío también es desactivar el altísimo nivel de polarización de la sociedad brasileña, ¿no? Que llegó a un nivel de enfrentamiento desde 2018, diría que hasta ahora, hasta el 2022, muy grande, algo no era bastante inédito en la sociedad brasileña, de una sociedad, digamos, que está en altísima tensión política, digamos, que ve al otro como un enemigo, digamos, más que un enemigo, un delincuente que tiene que ser preso, etcétera. Esto, digamos, de los dos lados, para ponerlo de alguna manera, y, digamos, los ánimos están muy caldeados. Entonces, diría, Lula tiene como dos grandes desafíos y creo que son complementarios. Una, recuperar el crecimiento, es decir, que la economía vuelva a tener cierto dinamismo, y el otro es desactivar esta bomba política dada por una altísima polarización y niveles de violencia política, porque la violencia en general en Brasil es endémica, digámoslo así, pero ahora también tenemos un altísimo nivel de violencia política, empieza a bajar un poco los decibeles, ¿no? Diría, estos son los dos grandes desafíos de Lula. Eduardo, vos mencionabas el tema del ministro de Economía y recordaba lo que ocurrió en Chile con Boric, que puso a un ministro de Economía un poco más inclinado hacia la derecha, un más conservador de alguna manera. ¿Puede existir, digo, que de alguna manera ante los límites que tienen estos países que eligen a los gobiernos más populistas o a lo mejor un gobierno más de izquierda o centro
centro-izquierda, que necesariamente la economía tiene que ser manejada desde otra tónica, digo, porque a veces se observa eso, ¿no? Como que tienen triunfos muy acotados y ponen a un ministro de Economía que no es a lo mejor quizás el que el resto o lo que desde afuera se espera, ¿no? Esa fue la tónica del primer gobierno de Lula y del gobierno de Dilma, diría, no tan así del segundo gobierno. Sí, el escogido es finalmente Haddad, que todo indicaría que sí. Entiendo que más que nada se va a buscar a alguien con peso político, un poco como lo estamos viendo en la Argentina, con lo que fue la elección de Sergio Massa. Sí, con alguien con peso político, digamos, que busque negociar con distintos sectores, por lo que he podido ver muy superficialmente de los asesores, gente que estaría trabajando digamos, en los equipos económicos y demás. En principio hay gente de distintas extracciones. Digamos, Lula siempre fue muy dialoguista, dialoga también con Enrique Meireles, por ejemplo, que fue, digamos, ministro de Economía, ministro de Hacienda, se dice en Brasil, de Temer, y fue presidente del Banco Central del propio Lula. Pero hay gente también más, digamos así, progresista, más centroizquierda o más heterodoxa, también está, digamos, participando. Entonces no sé si es claro que va a haber un vuelco así en la política económica hacia la derecha, entre otras cosas porque, como dije antes, necesitan retomar el crecimiento. Es decir, acá puede ser más a la izquierda, más a la derecha, pero si no hay crecimiento, me parece que la situación va a seguir siendo muy difícil, y entiendo que esta polarización que se vivió en los últimos años se va a acentuar. Entonces, me parece que hay una prioridad de retomar el crecimiento, digamos, como sea, tal vez con una serie de políticas pragmáticas que involucran elementos, digamos así, ortodoxos, heterodoxos, un poco como lo fue ya el primer y sobre todo el segundo gobierno de Brasil, de Lula, perdón, digamos del 2007 al 2011, ¿no? A enero del 2011. Me imagino un cuadro más de ese tipo, pero bueno, todavía es una incógnita. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Y en lo estrictamente económico, ¿cuáles serían las bases de lo que podría ser un programa que recupere ese crecimiento, que recupere de alguna forma también, porque lo mencionó el mismo Lula cuando ganó las elecciones, la posibilidad de reindustrializar o de recuperar la dinámica industrial de Brasil, y sobre todo también con este tema que es bastante nuevo en Brasil de la inflación, ¿no? Bueno, en principio diría, si uno tiene en cuenta que Brasil cuenta con muchas reservas internacionales, a diferencia de Argentina, por ejemplo, y que si bien ha tenido sí un salto inflacionario en el último año, digamos, de la pandemia para acá, tampoco es algo que tenga el nivel de gravedad que tiene en la Argentina. Entiendo que hay margen para políticas fiscales un poco más expansivas o expansivas, porque de hecho fueron contractivas durante la mayor parte de estos años, exceptuando 2002 y 2020, digamos, fueron el primer año de la pandemia, y ahora 2002, que fue un año electoral. Hay un techo de gastos públicos que debería ser revertido. Entiendo que por lo menos está la expectativa de que Petrobras retome un papel protagónico en la inversión en general. Es probable que traten de impulsar algún programa de inversión pública. La infraestructura está muy deteriorada en Brasil. En los últimos años sufrió un deterioro muy grande, digamos, un abandono en general. Diría, la infraestructura en general, desde las calles, las rutas, a las universidades, colegios, todo eso ha sufrido un deterioro muy grande. Y otra política que se me ocurre que podrían implementar, que Brasil la tuvo siempre, que han tratado de desmontarla en los últimos años, es que el BNDES, ¿no?, el Banco Nacional de Desarrollo, recupere un papel protagónico en promover la inversión, en financiar proyectos, etcétera, que en los últimos años justamente se buscó desmantelarlo. Esto se puede revertir. Entiendo que lo hecho en Petrobras en parte se puede revertir. El daño es muy grande, Lo hecho con el BNDES se puede revertir, entiendo.
y después una política fiscal un poco más expansiva. Ya con eso, diría, el cuadro cambiaría bastante. No diría que esto retoma un dinamismo como tenía Brasil en los años 60, nada por el estilo, pero digamos, por lo menos me parece que ya habría una cierta reorientación, un cambio de rumbo, digámoslo así. Entonces, yo esperaría ese tipo de políticas que apunten a la inversión pública y a recuperar las instituciones que fueron muy dañadas en los últimos años. Lula dijo que va a ser su primera visita aquí a la Argentina. ¿Qué le puede esperar en el vínculo con la Argentina, ¿no? De alguna manera que estuvo tan complejo con el gobierno de Bolsonaro. Bueno, durante el gobierno de Lula, especialmente Lula más que Dilma, por ejemplo, hubo un protagonismo muy grande de Brasil en la escena internacional, un gran protagonismo también en América Latina. Sería de esperar que retomen un poco esa agenda, habrá que ver de qué manera, porque esto también, por lo menos en lo que fue todo el proceso de destitución de Dilma, además se hablaba mucho de la injerencia de Estados Unidos, de que Estados Unidos estaba, digámoslo así, la administración norteamericana estaba molesta por este protagonismo de Brasil. Bueno, veremos cómo operan ahora, pero por lo menos mi impresión es que van a tratar de también cambiar el rumbo con relación a lo ocurrido con Bolsonaro, ¿no? Es decir, que Brasil vuelva a tener no solo protagonismo, un liderazgo en la región, más abierto hacia los países de la región. Esperaría eso, pero insisto, si no se retoma el crecimiento económico, todo eso no es cosmético, digamos. Claro. Se necesita que Brasil vuelva a crecer, porque si no, digamos, no es mercado para nadie, no tiene mucho para ofrecer. Entonces, esto me parece que funcionaría en un marco de una economía que retoma cierta dinámica, si no, va a ser difícil. Vemos por estos días que se está discutiendo, no sé si negociando formalmente, pero se habla de la posibilidad de un swap con Brasil, de un aporte del Banco Nacional de Desarrollo al gasoducto Néstor Kirchner. De alguna forma, el gobierno argentino, Sergio Massa concretamente, esperanzado con la posibilidad de que una vez instalado Lula en el gobierno, pueda darle en lo inmediato algún alivio en las reservas del Banco Central. ¿Esto son más especulaciones o expresiones de deseo, o se puede establecer una relación económica en este sentido entre Argentina y Brasil a partir de este momento? Yo sería muy cauto, no porque no haya intención, sino porque digamos, justamente la política del Banco Nacional de Desarrollo durante el periodo de Lula era justamente servir como palanca para los negocios brasileños en América Latina, por ejemplo en Cuba, por ejemplo si no me equivoco en Perú, en África, es decir, hubo inversiones en Angola, si no me equivoco también en Mozambique y otros países, digamos, del África, y justamente lo que, digamos, ocurre desde la caída de Dilma es que esto se judicializa, es decir, acá entra todo esto que llamamos acá en la Argentina el lawfare, entra toda esta, digamos, todo este movimiento de poner en dudas todo lo hecho, y bueno, a veces lo que se dice es que se financiaron gobiernos del exterior y cosas por el estilo, y muchos de los funcionarios, diría Mantega, gente, digamos, de la primera línea del gobierno de Lula, pasó por los tribunales, algunos estuvo, si no preso, por lo menos complicado en términos judiciales y demás por estas intervenciones del Banco Nacional de Desarrollo fuera de Brasil, ¿no? Y especialmente, digamos, hasta donde tengo entendido, ha molestado muchísimo a la administración norteamericana algunas intervenciones de Brasil en el Caribe. Es decir, tal vez en Argentina haya más margen, pero digamos, hacer negocios en el Caribe, si no sos China, si no sos Rusia, si no tenés una espalda muy grande, mejor no te metas, digamos. Y bueno, habrá que ver cómo se maneja eso, porque digamos,
justamente diría, esto se judicializó y de forma muy pesada durante los últimos años, ¿no? Y bueno, por último queríamos pedirte una impresión sobre Argentina. No hemos hablado desde que asumió el ministro Massa. Vos hablabas del volumen político de Haddad en Brasil y lo comparabas con Massa, un poco para hacer una evaluación de cómo has estado viendo este proceso desde el segundo semestre en la Argentina y qué proyecciones por ahí podés trazar para el año 2023. Bueno, digamos, la elección de Massa ocurre en medio de una crisis total. Entiendo que por lo menos en las primeras semanas, meses, fue bastante exitosa, evitó un colapso. Es decir, Argentina estaba perdiendo reservas de manera asustadora, hubo cierta acumulación de reservas, pero no pasa de ser, digamos, un conjunto de medidas provisorias. Es decir, acá no hay nada estructural. Entiendo que la idea es llegar a las elecciones de 2023 de forma, por lo menos no caótica, pero digamos no veo aquí que se estén tomando medidas, digamos, que apunten a un largo plazo, ¿no? Es decir, más bien lo que hubo, pese a que digamos, acumular reservas obviamente ha sido muy positivo y trajo cierta tranquilidad, lo que ha habido es profundizar esta lógica del cepo, y hoy tenemos creo que 15 cotizaciones del dólar. Esto es inviable en el largo plazo. Que obviamente hay tiempos electorales que no son los tiempos de la economía, y digamos una devaluación, una salida del cepo en este contexto probablemente, digamos, tendría consecuencias políticos-sociales que serían negativas para chances electorales del gobierno. Esto hay que salir, digamos, un momento de esto se hay que salir. De modo que entiendo que el periodo de Massa es un periodo positivo con relación a lo que estoy antes, con drenaje permanente de divisas sin mucha respuesta, digamos, por parte del gobierno, pero es algo provisorio, es algo más un plan llegar, digámoslo así. No lo veo como un plan digamos, que está por lo menos un horizonte de largo plazo. Me parece que esto apunta a llegar de manera mínimamente ordenada, o bueno, no tan desordenada, digámoslo así, porque con 100% de inflación anual, o estamos cerca de eso, me parece que para las elecciones de 2023. Eduardo, te agradecemos muchísimo este contacto, ha sido un lujo para nosotros como siempre tenerte a lo largo de este año en varias oportunidades, te deseamos un excelente fin de año y bueno, hasta la próxima, hasta el próximo diálogo. Bueno, escuché el último minuto, no sé, hubo un delay o algo ahí. No, te saludábamos y te agradecíamos y te deseábamos un buen 2023. Bueno, buen 2023 también para ustedes y que gane la selección el domingo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Así pasaba Eduardo Crespo, especialista en desarrollo económico, es máster y doctor en economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Bueno, un lujo hablar con él también, Álvaro, poder dialogar con Eduardo Crespo. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.